Hola, buenos días. Bueno, ante todo, evidentemente agradecer el honor que me ha hecho el profesor Anaya y el Partido del Trabajo de México de invitarme primero y segundo, confiarme la responsabilidad de la primera intervención. Para mí eso es, repito, un gran honor porque conozco esta asamblea, la importancia de esta asamblea, la importancia de las compañeras y los compañeros que participan desde hace 27 años en estas conferencias, pero no había tenido nunca la ocasión de venir y aprovecho para agradecerle en particular a mi amigo Miguel Mejía, líder del movimiento Izquierda Unida de la República Dominicana, aquí representado, el gran Miguelón, nuestro compañero, que fue quien me habló el primero de esta asamblea, diciéndome que era importante interesarme por ella. Llevo años interesándome por estos trabajos y creo que precisamente ha sido muy importante. Entonces, repito, muchas gracias, profesor Anaya. Es una ocasión también de regresar a este México de la Cuarta Transformación, una manera también de agradecerle a Andrés Manuel López Obrador, al Partido Morena, evidentemente lo que se está haciendo aquí, que es extremadamente importante. Vamos a cambiar de tono. Yo diría, esta primera parte ha sido una parte que podríamos calificar de militante, una parte en la que esencialmente el discurso es un discurso de, digamos, políticamente movilizador, pero tenemos la obligación para cumplir el objetivo de este seminario, tenemos la obligación de tratar de también imitar lo que Carlos Marx, por una parte, Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Fidel Castro, Hugo Chávez, nos incitaron siempre a hacer, que es reflexionar. La izquierda no solo debe hacer mítines, que son necesarios, sino que también debe hacer teoría de vez en cuando. Sin teoría no se avanza. Y todos sabemos, y nosotros, digamos, intelectuales, estamos bien colocados para saber que la izquierda ha producido poca teoría en los últimos años. ¿Teoría qué es? El profesor Roland Barthes decía, es coger un guante, darle la vuelta y ver cómo está construido. Y nosotros, aquí, nuestra ambición hoy es coger el mundo, darle la vuelta y ver cómo está hecho. Esta sociedad nueva que promete el título de este seminario, los partidos y una nueva sociedad, en realidad es los partidos y un mundo nuevo. Estamos ante un mundo nuevo que ha cambiado, que está cambiando. ¿Y cuáles serían las características de este mundo? Cuando digo un mundo nuevo es ahora, estamos hablando de 2023. El mundo de 2023 no es el mundo del 2020, ni es el mundo de 2015, ni es el mundo de 1989 o 91 cuando cayó la Unión Soviética. Estamos ante un mundo nuevo y una sociedad nueva. Y entenderlo es fundamental si queremos cambiarlo. Si no, ¿qué es lo que queremos cambiar? Si no sabemos cómo está constituido esta sociedad y este mundo. Aparte, 4 ideas fundamentales que todos tenemos, por eso somos de izquierda. Pero, digamos, el mundo de hoy, este mundo de hoy en particular, se caracteriza por lo que podríamos llamar una policrisis. Es un mundo articulado en torno a una serie de crisis.
Por eso se ha vuelto tan difícil de leer. Lo que caracteriza al mundo de hoy es una especie de terrible interrogación. ¿Qué está pasando en el mundo? Interrogación que hacen los dirigentes políticos y que hacen los militantes y que hacen los ciudadanos y ciudadanas. Porque evidentemente para que haya surgido y ganado las primarias en Argentina alguien como Milei, es que está pasando algo. Para que Trump esté a punto de regresar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, es que algo está pasando en este mundo y que no siempre corresponde a las explicaciones repetitivas que nosotros podemos dar. Primero, este mundo está sobre todo impactado por tres crisis. Esencialmente, evidentemente, una crisis sanitaria, la COVID, una crisis climática, el cambio climático, y una crisis geopolítica, la guerra en Ucrania. Solo esas tres crisis ya dibujan un mundo nuevo. Pero podríamos añadir, voy a desarrollar rápidamente, no quiero ser largo, solo algunas ideas, pero también podemos decir que, por ejemplo, el neoliberalismo se terminó. Estamos ante un mundo en el que, aunque el neoliberalismo aún gobierna, y gobierna en muchos países, gobierna como un zombi que murió pero sigue actuando, pero ya no tiene perspectivas. No es una teoría que el propio capitalismo reivindique hoy. Les doy un ejemplo. Digo, porque todos sabemos los estragos que han producido el neoliberalismo en estos últimos 40 años, que ha sido quizá uno de los peores desastres que ha conocido la humanidad. Si contabilizamos lo que ha producido en términos efectivamente de destrucción social el neoliberalismo. Pero ya no funciona. Primero, no funciona técnicamente, ya no produce las riquezas que el capitalismo quisiera producir desde la crisis financiera del 2007 y 2008. El neoliberalismo tiene la columna vertebral fracasada y no se ha repuesto desde la crisis del 2008. Y el ejemplo más evidente de esto es lo que pasó en el Reino Unido el año pasado. ¿Recuerdan? Cuando Boris Johnson, que era el primer ministro y el líder del Partido Conservador, fue derrocado por sus propios amigos. Y no sé si recuerdan que el Partido Conservador y el Parlamento británico eligieron a una sucesora de Boris Johnson. ¿Recuerdan? Conservadora también. Una señora que se llamaba Liz Truss, neoliberal, y que llegó con un programa ultra neoliberal, lanzando un proyecto con todo un equipo, ministro de Economía de origen africano, por otra parte, y con la idea de que se iba a más privatizar, más reducir el Estado, más reducir las prestaciones sociales, más endeudarse para poder realizar los proyectos. ¿Y qué ocurrió? Que ha sido la primera ministra más breve de la historia del Reino Unido. La propia derecha la destituyó. El Banco Central británico no la quiso, rechazó. ¿Cómo sabemos que la rechazó? El empresariado la rechazó, la bolsa la rechazó. La libra se hundió en cuanto ella presentó su programa neoliberal. O sea, el neoliberalismo desde el 2008 no funciona técnicamente y desde el año pasado
no funciona políticamente. Luego nosotros debemos reflexionar sobre el hecho de que cualquier programa neoliberal hoy no tiene perspectiva. El enemigo se ha debilitado. Es el momento para nosotros de hacer un análisis precisamente proponiendo otra cosa, no perdiendo el tiempo combatiéndolo, sino tratar de presentar un contramodelo, como ha dicho aquí el secretario de Morena, el señor que tomó la palabra antes, Mario Hidalgo, para presentar el modelo de la Cuarta Transformación como una alternativa, ¿verdad? Esto yo creo que es un trabajo constructivo, la alternativa. Luego, por una parte, yo decía, hay tres crisis, ¿verdad? Y a esas tres crisis se añade este mundo en el que la globalización no funciona, en el que la globalización neoliberal no funciona. Además, entre los desastres que ha producido el neoliberalismo, ¿cuál es el más impactante y del que casi no se habla? Es la destrucción de las clases medias a través del mundo. La clase media está desapareciendo en Estados Unidos, en la Unión Europea, en muchos países donde costó tanto construir una clase media. La clase media está deslizándose por un tobogán. Es una de las razones por las que la clase media, que se ve desclasada, vota por partidos antisistema, por partidos como Trump. Trump se apoya en la clase media blanca que no tiene recursos, que se ve empobrecida, que se ve acorralada por lo que ella piensa que son las nuevas minorías. Igual ocurre en Europa. Así suben las extremas derechas en el mundo. ¿Por qué sube la extrema derecha en el mundo? ¿Por qué el fascismo gobierna de nuevo Italia 100 años después de Mussolini? Porque la clase media italiana está desapareciendo y no tiene recursos, y la izquierda no se los ha procurado. La clase media se agarra a quien le habla para tranquilizarla. Y evidentemente esto es una de las razones por que las extremas derechas están subiendo en todas partes, sobre todo en el mundo de hoy, yo digo 23, en un mundo en el que la COVID, recuerden lo que es la COVID, 1 millón de muertos, 1.000 millones de enfermos. 1.000 millones de enfermos, quiere decir en un mundo de 7.500 millones de personas, todo el mundo ha conocido por lo menos un enfermo. ¿Y qué es lo que nos reveló la COVID? Que no estábamos gobernados. Ni a nivel planetario, Naciones Unidas no funcionó, la Cruz Roja Internacional no funcionó, la OMS no funcionó, y tampoco a nivel local, evidentemente, la mayoría de los gobiernos, con muchas excepciones, evidentemente, podemos citar Cuba, podemos citar Venezuela, podemos citar muchos países donde los gobernantes sí tomaron medidas importantes, pero en muchos países se reveló precisamente las carencias del neoliberalismo, que había privatizado el sector de la salud, no había una salud pública, se habían externalizado, por ejemplo, las industrias productoras de medicamentos, no había nadie en Europa, por ejemplo, producía mascarillas. Y de igual manera nadie producía paracetamol, por ejemplo, cosa elemental. Entonces la ciudadanía entró como en pánico, los gobiernos se contradecían, había que quedarse en la casa o había que salir o había que ponerse mascarilla o no había que ponerse mascarilla. Durante meses, cuando la enfermedad mataba, los gobernantes estaban en plena contradicción en muchos lugares. Se cerraron las fronteras, los egoísmos nacionales regresaron. Aún hoy día, en este momento, aunque nosotros pensamos que ya hemos sobrepasado
esa experiencia, estamos todos traumatizados por lo que constituyó la COVID. La COVID significó sencillamente que en menos de un mes un virus había invadido el planeta entero, como en ciencia ficción, más de ciencia ficción, lo cual significa que mañana otro virus puede aparecer y de la misma manera extenderse. Y esto nos reveló lo que hoy sabemos. Repito, Naciones Unidas no funciona. El mundo que se construyó al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, quiero decir, la arquitectura internacional que se construyó al final de la Segunda Guerra Mundial, ya no es operacional. No es operacional. Y si había que demostrarlo, el conflicto en Ucrania lo viene a reforzar. El conflicto en Ucrania ha vuelto a dividir el mundo en dos, como en la Guerra Fría. Por eso tampoco la globalización puede funcionar, la mundialización puede funcionar, porque, por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ha publicado ayer un informe que dice que las medidas de tasación de las mercancías en las fronteras se han multiplicado por más de 100 a través del mundo. Donde antes había un comercio muy fluido, que es lo que constituye la base de la mundialización, hoy ya no funciona de la misma manera, o funciona dentro de algunas áreas. El mundo está fraccionado. Por consiguiente, ¿cómo puede seguir estando fraccionado y que el Consejo de Seguridad siga siendo el mismo? Un Consejo de Seguridad donde acabamos de ver este verano con las reuniones de los BRICS, las reuniones del G20, la cumbre que acaba de tener lugar del G77 más China en La Habana, que efectivamente lo que podríamos llamar el sur global pone en causa la Organización Internacional del Mundo, en el que 5 naciones, globalmente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, siguen organizando el mundo. Cuando no está presente la India, por ejemplo, o no está presente Brasil, o no está presente Nigeria en el Consejo de Seguridad, o no está presente Egipto. Por eso los BRICS se han ampliado. Entonces, crisis sanitaria, crisis climática, no insisto en la crisis climática, todos hemos vivido un verano infernal en cualquier lugar del planeta y sabemos lo que es. Hemos visto por primera vez la capital de un gran país quedarse sin agua, como Montevideo en Uruguay. Mañana serán otras capitales las que se quedarán sin agua. El desastre climático provocado, evidentemente, por el modelo capitalista de producción que denunciamos desde hace mucho tiempo, que Fidel Castro denunció en 1992 en Río de Janeiro. Pero efectivamente, además de estas dos crisis, está esta crisis geopolítica fundamental. Y quisiera decir que otra de las crisis más importantes es a nivel de sociedad la que provoca los efectos no controlados de las nuevas tecnologías. Internet tiene apenas 40 años, tanto como el neoliberalismo. Se inventó en el 89, cuando cayó el muro de Berlín. E Internet ha transformado de tal manera nuestra relación al saber, a la información, a la cultura, a la economía, a la relación social, que ya estamos en una atmósfera totalmente diferente. Heráclito, un filósofo griego, decía que el mundo estaba compuesto por 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Pero hoy hay un 5.º elemento, que es lo que podríamos llamar, bueno, el ciberespacio, ese lugar en donde circula toda esa información
que recibimos en nuestros teléfonos. Información, no sabemos información. Lo que caracteriza a estas nuevas comunicaciones es que no son fiables. Hay una crisis de la verdad, hay una crisis de los hechos, hay una crisis de la información. Hoy día nadie cree en los hechos. Para personas racionales como nosotros, es el triunfo de la irracionalidad. En las redes sociales el contenido tiene muy poca importancia. La forma tiene más importancia que el contenido. Hoy mucha gente prefiere creer y no saber. Por consiguiente, se está creando una especie de religiosidad irracional que hace que precisamente el culto de Trump o el culto de Milei son posibles, aunque nos parezcan totalmente absurdos y digamos, bufones, pero ellos sí transmiten algo, saben transmitir algo. Y una de las preguntas es, nosotros desde la izquierda sabemos comunicar con las generaciones que tienen menos de 25 años y que se han formado en ese contexto, en ese, digamos, ecosistema del quinto elemento. Es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo transmitimos nuestras visiones del mundo? ¿Cómo convencemos a estas nuevas generaciones? En una era como esta, que es el título de mi último libro, la era del conspiracionismo, donde la gente prefiere creer en nuevas historias completamente fantasiosas y no en un proyecto racional, concreto y creíble. Repito, porque la gente hoy prefiere creer y no saber. Estas son algunas de las preguntas que yo creo que debemos plantearnos en un seminario como este, si queremos avanzar hacia un nuevo análisis, basado evidentemente en lo que la izquierda siempre ha sido, pero también en una mirada nueva sobre lo que ha cambiado en la sociedad de hoy. Muchas gracias, compañeras y compañeros.